Bienvenidos a Global 22, un programa de análisis del acontecer internacional. La semana pasada comenzamos un programa en atención a los actos terroristas ejercidos en contra del semanario satírico Charlie Hebdo y contra el supermercado de origen judío. Este programa es una continuación a ese anterior y para comenzar veremos las manifestaciones musulmanas en España con nuestra corresponsal Francina Isla. Adelante. Se calcula que una veintena de atentados en España de las últimas décadas han sido de origen yihadista. Entre ellos, los más sangrientos han sido los atentados del 11 de marzo de 2014, que causaron 192 muertos y 2.000 heridos y que fue reivindicado por Al-Qaeda. Recientemente, se calcula que al menos 30 ciudadanos españoles, principalmente de Ceuta y Melilla, han viajado a Siria e Irak para unirse al Estado Islámico, aunque la cifra podría ser mayor. ¿Qué es lo que falla cuando ciertos jóvenes que nacen en Europa o que viven en Europa pues tienden a radicalizarse, ¿no? Esto no pasaba con las primeras generaciones, no pasaban con los inmigrantes de los años 60, 70, 80 y sí está pasando con esas nuevas generaciones. Algo falla, fallan las políticas de integración, fallan las políticas de derecho, no hay un reconocimiento a esos jóvenes. No es justificable, pero sí algunos se sienten marginados, algunos se sienten, digamos, despreciados, por lo tanto tienden a radicalizarse para, en algún momento, hacer daño a una sociedad que les rechaza. Tras los atentados en Francia, distintos representantes de la comunidad musulmana en España, que constituye casi 1,5 millones de habitantes, se han pronunciado contra el radicalismo y el terrorismo. Puedes estar perfectamente, no estar de acuerdo con Charlie, no estar de acuerdo con las caricaturas que si las consideras que son un atentado contra nuestras creencias, podemos acudir a los tribunales, podemos expresar nuestra opinión libremente porque pensamos que este marco democrático nos garantiza a todos la libertad de expresar nuestra opinión. Podemos acudir con los medios legales y a rechazar estos comentarios, estas caricaturas, pero nunca con la violencia, nunca con crímenes, nunca con el terrorismo. Anteriormente, la captación de jóvenes para unirse a la yihad se hacía en los alrededores de las mezquitas, pero esta forma ha sido sustituida en un 90% por las redes sociales. Aunque los líderes religiosos en Occidente se desmarcan de los atentados yihadistas, expertos consideran que deberían de implicarse de manera más contundente. Los que salen de la normalidad son, no sé cómo, es que no pertenecen a nosotros, ni pertenecen al Islam, ni pertenecen al cristianismo, ni pertenecen a religiones que reciben sus informaciones limpias y sanas de Dios. Los imanes y otras autoridades religiosas, los ulemas, que son un poco los sabios, los teólogos del Islam, tienen la posibilidad de emitir fatuas, que son una especie de edicto, condenando o expresando su rechazo hacia una persona que practica la violencia o incluso hacia una institución o hacia una organización terrorista que apuesta por la violencia. Y yo creo que eso lo deben utilizar con más frecuencia. Tras los atentados yihadistas, se suelen dar algunas manifestaciones antiislámicas, pintadas en las mezquitas o ataques con daños menores. Sin embargo, ni la comunidad musulmana ni la occidental consideran a España como un país especialmente islamófobo. Sí, es verdad que la gente te mira mal y desde que ha ocurrido esto, por ejemplo, tú te vas a los centros comerciales y tal y la gente ya te mira de reojo, de mala cara y dices, yo no he hecho nada, yo no soy culpable. Comparado con lo que pasó en otros lugares o de Europa después de atentados, aquí ha sido mínimo y espero que siga siendo. Primero espero que no haya atentados, pero en el caso de que se produzcan, espero que la reacción del pueblo español sea tan madura como lo fue en marzo de 2004. Para Global, desde Madrid, Francina Islas, corresponsal. Bueno, pues sí, ahí tienen. Lamentablemente, estos sucesos han polarizado a la población y se han despertado voces en contra de la comunidad musulmana que no tiene responsabilidad en los actos porque finalmente corresponde a los yihadistas o terroristas, pero finalmente se ha generado una especie de islamofobia. Están con nosotros para el análisis de la problemática Yasmín Quiroz, corresponsal y periodista de Global 22, y está precisamente de la agencia francesa de prensa su director Jean-Claude Boxenbaum.
Bienvenidos nuevamente al programa. Agradezco muchísimo que hayan venido. Muchas gracias, Silvia. Yasmín, lo que podíamos observar con estas manifestaciones, con justa razón de decir soy musulmán, pero yo no soy terrorista, no se confunda la población con ello. ¿Cuál es tu percepción en las manifestaciones que viviste durante posterior a estos actos terroristas? ¿Cómo era el comportamiento de la población musulmana que se reunió también para protestar en contra de lo suscitado? Claro, bueno, pues se hizo efectivamente un llamado a una manifestación al que acudieron, de acuerdo a los medios, 2 millones de personas en un recorrido que inició en la Plaza de la República y concluyó en Nación. Y bueno, efectivamente, miles de musulmanes acudieron a esta manifestación que convocó a la población francesa, por supuesto, en un ánimo de somos franceses, ¿saben? Somos franceses también. Y no somos terroristas. Y aquí nacimos, y aquí estudiamos. Y algunos de los, digamos, de los lemas que los podían identificar a ellos, a los franceses, a las personas de raza negra también, porque todos de alguna manera estábamos participando en esta manifestación. Bueno, algunos de los lemas que se podían leer en las espaldas, pegados en las ropas, eran: intentaron acabar con un periódico y terminaron en una imprenta, lo cual era como una ironía terrible. Otro de los letreros comunes era: ni siquiera tenemos miedo, todos estamos unidos. Otro era: soy francés, soy judío, soy musulmán, yo soy Charlie. Entonces, vaya, esto como una demostración de que finalmente Francia es un país multicultural en donde cada cultura ha encontrado su lugar. Esto es lo que yo observé en la manifestación. Si tú me preguntas qué escuché en los cafés de París posterior y antes de la manifestación, pues una población muy dividida, porque efectivamente creo, y mi impresión, lo repito, es que la población francesa no se siente cómoda en esta amalgama cultural. Bien. Como que cada quien hace su grupo, como que no hay una manera de integrarse. Ha habido una fuerte polémica por el velo, por ejemplo, en las mujeres. En las escuelas públicas no en se las permite. Escuelas públicas no se sienten cómodos. Y esto nos permitiría preguntarle a Jean-Claude, ¿cómo es que 3 ciudadanos de origen francés, aunque de ascendencia musulmana, pero educados en el régimen democrático de Francia, puedan atentar en contra de su población y sus propios valores? Bueno, hay que entender que desde los años 70 hubo una inmigración masiva en Francia para las necesidades también de la industria, del desarrollo industrial, pero que esa inmigración no fue seguida realmente de una integración de esa población satisfactoria. ¿Okay? Y eso suscitó tensiones del lado musulmano y también del lado francés. Todo el mundo sabe que no solamente en Francia, pero en Francia en particular, hay reacciones políticas muy fuertes de xenofobia, de sentimiento de una parte de la población, en particular en las afueras de las ciudades, en que cuando vives afuera de la ciudad ya no eres en tu país, eres ya en un país musulmano, etcétera, etcétera. Y del lado de los musulmanos y de los jóvenes, en esas afueras hay un desempleo fuerte, hay una situación muchas veces de miseria, etcétera, etcétera, que genera una búsqueda para ciertos jóvenes, de una solución que está traída por los grupos que aprovechan este malestar para traerles hacia soluciones radicales y de fanatismo. Entonces, para responder a tu pregunta, hay un contexto que favorece que una parte, obviamente la mayoría de la población ha desfilado, etcétera, pero yo pienso que hubo pocos de las afueras que viven en estas condiciones. Y la prueba es la siguiente, voy a darte algunos datos. Después de los atentados, hubo 54 procedimientos judiciales después del atentado
por apología de terrorismo. Entonces no hubo solamente gente que decían soy Charlie, pero, y en la mayor parte en las afueras de la ciudad, gente que han apoyado a los terroristas. También hoy mismo la secretaria de Educación Pública francesa ha dado a conocer que en las escuelas hubo una decisión de hacer 1 minuto de silencio para las víctimas. Hubo 200 incidentes por alumnos que han protestado porque dicen que está bien hecho, etcétera, etcétera. Entonces, y también del otro lado hubo desde los actos terroristas como 50 actos antimusulmanes del otro lado. Entonces, se ve que el gobierno francés ha conseguido reunir el pueblo detrás de sus ideales, de la defensa de los principios de la República, pero que está confrontado ahora a un problema que no va a resolverse en días, ni en meses, ni en años. Es el problema de la integración de una población que no está integrada y que responde a llamadas así. Hoy el gobierno estima que hay 1.200 o 1.400 jóvenes franceses de origen árabe que han ido a Siria, a Yemen, a Irak para tener una formación yihadista. Y entre esos 1.400 hay decenas que son posiblemente futuros terroristas. Claro, es un riesgo para Francia. Entonces el gobierno tiene un camino muy estrecho entre la necesidad absoluta de defender la población contra actos de ese tipo y al mismo tiempo no caer en solamente una solución represiva, pero mejorar las condiciones de integración, y de este lado la Secretaría de Educación Pública tiene un papel muy importante, etc. Acompáñame a una pausa y continuamos con el tema. Bueno, y tenemos que seguir contextualizando los hechos, así es que para ello hemos preparado esta nota con Alisbeth Mercado respecto a la participación de Francisco Javier Gómez, corresponsal del diario Liberación. Vamos a verla y regresamos. El problema es el de cómo se puede integrar en una sociedad a gente que vienen de orígenes geográficos, religiosos diferentes. Y claro, este es un desafío para todos los políticos que sean de derecha o de izquierda, como es el gobierno actual. Y hasta ahora no ha habido respuestas convincentes, ha habido brotes de violencia en varias ocasiones donde esos barrios más o menos marginales han conocido pues revueltas y incendios y episodios violentos, sobre todo protagonizados por los jóvenes que en algunos casos en muchos casos han salido del sistema escolar, que no tienen trabajo y que de hecho van a ser una prueba fácil para las redes yihadistas, que les van a casi a prometer una misión casi de defender al Islam con las armas y de atacarse a los que llaman los enemigos del profeta y de la religión. Esos enemigos pueden ser los periodistas, pueden ser todo tipo de gente, los políticos y también los musulmanes moderados que no están en esa posición tan radical. Nosotros hasta ahora no estábamos muy conscientes justamente de este peligro. Dentro del país ha habido periodistas franceses que han sido rehenes en Oriente, en África,
pero la libertad de la prensa es una cosa sagrada en Francia, y parte de esta libertad es también la libertad de reírse, de ser irónicos, de atacar a todo tipo de poderes, el poder político, las religiones. Eso es una cosa que existe en Francia desde hace muchísimo tiempo. Lo más importante es que el periódico siga los dos atacantes cuando salían de Charlie Hebdo después de la matanza. Decían: hemos matado a Charlie Hebdo. Y el reto es decir que no han matado ni al periódico ni a la libertad de la prensa. Bueno, pues efectivamente Charlie Hebdo no murió con ese atentado, sino resucitó y con mucha mayor fuerza. Jean-Claude, ¿qué implicaciones o significado tiene una manifestación donde hacen presencia 50 líderes del mundo? ¿Qué significado tiene eso? ¿Cuál es el temor? Bueno, obviamente el significado es que no es solamente Francia que está confrontada al riesgo terrorista, y que obviamente hubo, por ejemplo, también líderes musulmanes que querían mostrar que ellos no tienen a ver nada con el terrorismo. Y también hubo críticas en Estados Unidos por Obama no venir a Francia con los otros líderes. Sí, bueno. Eso significa la solidaridad más estrecha de varias naciones para combatir el sistema. Y el problema es muy fuerte en Europa, porque Europa todavía es una entidad económica, pero tiene muchas dificultades a volverse en entidad política. Y uno de los aspectos de ser una entidad política es tener reglas comunes en materia de seguridad para los ciudadanos. Y yo pienso que van a haber muchas reuniones entre estos líderes para avanzar, para ver cómo enfrentar juntos estos temas, porque ya ha dicho hoy el responsable europeo de la lucha contra el terrorismo que hay que esperar nuevos atentados, porque no es posible resolver este problema de magnitud enorme, incluso por la magnitud de la inmigración, de los problemas de integración, en pocos meses. Entonces, infelizmente, felizmente hubo una manifestación enorme que muestra que los países no se dejan intimidar, pero al mismo tiempo los problemas políticos no pueden resolverse aquí así como fácilmente. Entonces tienen que coordinarse, que hablar entre sí, no solamente en términos de seguridad, pero de desarrollo económico, de integración de los inmigrantes, un problema que se ve en los días recientes por manifestaciones muy importantes antimusulmanes en Alemania, con contramanifestaciones de gente que defienden la integración. Entonces, no somos... O las ultraderechas que están haciendo en contra de la integración. ¿Qué les parece que vamos a una pausa y volvemos con Yasmín Quirós para conversar contigo? Vamos. Pues el terrorismo como un flagelo para el mundo alerta a todos los estados de la comunidad internacional. Yasmín, ¿este tipo de situaciones puede conllevar a la restricción de la libertad de prensa y el derecho de la información? Te lo pregunto porque tras la caída de las Torres Gemelas, precisamente por un ataque terrorista en el 2001, surgió el Acta Patriota, que sí redujo esas libertades, estas garantías o estos derechos fundamentales. ¿Tú crees que esto va a ocurrir en algún momento, no solamente respecto de Francia, sino de aquellos estados que tienen este temor? Se dice, por ejemplo, que Internet en algunos países va a limitar los mensajes de propaganda que puedan encadenar a los jóvenes hacia estas redes terroristas. Y entonces ahí podríamos hablar de que se coarta una libertad, pero en aras del bien colectivo, ¿no? ¿Tú crees que esto ocurra, que esté sucediendo, que vaya a suceder? No, definitivamente no, no en Francia. Francia es un país
que tiene muy bien garantizada su libertad de expresión a través de leyes, y es un país con muchos medios de comunicación, todos muy libres. Jean-Claude tendrá algo que decir a propósito de un programa de televisión que se llama Le Guignol, en donde verdaderamente podríamos decir que los periodistas pueden hacer una crítica extremadamente hostil hacia cualquier personaje político. Pero lejos de todo esto, Ileana, yo sí quisiera insistir en el hecho de que una cosa es la libertad de expresión y otra, lo escuché de los franceses mismos decir, hasta dónde Charlie Hebdo, en esta línea satírica que le caracteriza como medio de comunicación, puede tener o se justifica su libertad de verdaderamente burlarse de la religión de cualquiera, porque se burlaba de cualquiera, o se burla de cualquiera. Exacto, sin que estos grupos se sintieran de alguna manera afectados, es decir, ofendidos. ¿Qué justifica este hecho en aras de la libertad de expresión? ¿Tú qué opinas, Jean-Claude? Bueno, hay que precisar un poco las cosas. La libertad de expresión en las leyes francesas está perfectamente establecida, pero con sus límites ya existiendo. Sus límites es que la libertad de expresión no es difamación, que la libertad de expresión no es insulto, pero que, por ejemplo, no hay en Francia un delito de blasfemia. Eso no existe. Hay total libertad de expresión relativamente a las religiones, que no es el caso en muchos países. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país bastante democrático, un periódico como el New York Times no publicó las caricaturas por respeto por las religiones. Tal cosa no existe en Francia. Ahora, sí pienso que van a haber medidas en el Internet, porque aparece que una de las maneras principales de reclutamiento de las organizaciones yihadistas pasa por el Internet. Y obviamente los estados están preparando cosas que van de una manera a otra, mismo que los internautas no les gustan, van a tomar medidas para evitar que ese medio de comunicación se vuelva en un medio de reclutamiento de terroristas. Bueno. La segunda cosa es que hay leyes en Francia contra la apología de la violencia. Y obviamente hubo esta semana directivas del Ministerio de la Justicia para que estas medidas que impiden llamar a actos violentos, a crímenes, sean punidos muy severamente, mismo que solamente fueran palabras. Como yo soporto, por ejemplo, hoy mismo fue inculpado un humorista francés muy conocido por su humor y muy conocido por su antisemitismo, que manifestó, pero que después lanzó un mensaje: yo soy Charlie Koulibaly, del nombre del terrorista que mató a 4 en el supermercado judíos. kosher. Y entonces inmediatamente hubo una reacción de las autoridades judiciales francesas para que hubo un proceso contra él. Claro, para impedir esa apología de la que para hablabas. impedir que se desarrollan en Francia, como se ve en las escuelas, como se ve en los barrios de afuera, donde se expresa de más y más abiertamente cosas contra los antisemitas. Y también del otro lado, hay grupos extremistas judíos, por ejemplo, o grupos de extrema derecha que, que pueden atacar a los musulmanes por la palabra o físicamente. Y entonces la justicia se prepara a ser más severa en este punto. Obviamente Francia está a un momento en que de una manera u otra se declara en guerra. Claro. Ha habido movilización de tropas, ¿no? Son las palabras del primer ministro Manuel Valls, que dijo a la Asamblea Nacional con los aplausos de todos los diputados, de la derecha a la izquierda: somos en guerra y sabemos lo que implica la guerra.
implica la guerra, que hay un enemigo y que, bueno, ¿dónde está la lucha contra el terrorismo y dónde está la protección de la libertad? Ese es el reto. Ese es el reto. Y bueno, yo pienso como tú que Francia no va a acabar con sus libertades, pero va a haber cambios en el comportamiento. Bueno. Ahora, también creo que hay un punto importante que mencionar y es la escalada del partido Frente Nacional, que es el partido de extrema derecha con la hija de Jean-Marie Le Pen al frente. Exactamente. Entonces, ahí tenemos otro ingrediente. Bueno, el partido Frente Nacional ahora en las encuestas de opinión es el primer partido de Francia. Pues ahí tiene. Y lo que se espera por las elecciones presidenciales de 2017, es que hay 2 turnos en Francia y que como veces anteriores habrá un candidato del Frente Nacional. Entonces, pues también las fuerzas políticas tienen que ver las cosas como son, porque gana el Frente Nacional más y más simpatía en el país. Eso es un hecho. Se puede desesperar por esto, pero así es y muestra las tensiones creadas por una inmigración que obviamente no fue controlada y con la consecuencia de una integración que fue un fracaso. Bueno, Jean-Claude, pues es obvio que seguiremos hablando de estos temas sin duda que han tenido una repercusión mundial. Despedimos este programa. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Jean-Claude. Y hasta pronto. Por favor, síganos en Twitter.